¿Qué imagen esta? Por la tarde, en la puerta de urgencias del Hospital General Tacuba del Iste, Ciudad de México, familiares de un paciente que murió por COVID-19 culparon así a los médicos del hospital por la muerte de su familiar, don Marco, 72 años de edad. Ellos no aceptan que el COVID-19 lo haya matado. No, diles que pinches doctores culeros, porque no era lo que él tenía. No era lo que él tenía, mi suegro. Mi suegro llegó bien, la verdad llegó bien. Estas son mamadas del gobierno, porque él llegó bien, mi suegro. La verdad, él llegó bien. Estaba todavía ayer bien y ya le dicen a mi cuñado que se salga y ya empeora y ya le dicen como a las 2 horas que ya había fallecido. No, eso no es cierto. A ver, ¿por qué dicen una cosa en el papel? Dicen que él murió de una cosa y ya después dice, no estamos conformes por lo que él murió, que la verdad él no murió por eso, Mi papá no murió por eso, mi papá perdió por neumonía y no quiero que me firmes, güey. A ver, amiga, ¿quién les autorizó a grabar? Él no murió por eso, la verdad. Que no hay ningún protocolo. A eso es a lo que te iba, a eso es a lo que venía. Ellos deben de tener un protocolo, amiga, para especificar. Esto ya viene siendo pedo de ellos, Se contaminó adentro de Adentro. Mi suegra venía con un diagnóstico en el transcurso de 2 horas tú lo vas a diagnosticar con COVID después de 20 y tantos días. Eso no está bien. Ahora un caso al revés. La familia está así de alterada porque, según ellos, don Marco ingresó al hospital hace 3 semanas por una neumonía. En esas 3 semanas ellos lo cuidaron y visitaron el hospital sin mayores protecciones y, según los médicos, don Marco iba mejorando, pero esta mañana todo cambió. Cuando mi papá ingresa, nos dicen, le hacen la prueba del COVID y le digo a mi hermana, bueno, ¿cuánto tiempo tardó en darte el resultado? No, pues en la tarde me dieron el resultado, que no tiene COVID. Ok, perfecto, está bien. 20 días estuvimos en el hospital 24/24 y hoy el miércoles le hacen la prueba del COVID a mi papá nuevamente. El miércoles. Hoy lunes en la mañana le dicen que tiene COVID. Después de 5 días dan el resultado, creo que es algo ilógico. Aquí lo contrajo, no cabe duda. Y otra, le dicen a mi hermano que se vaya a su casa porque está contagiado de COVID, que los informes se le iban a dar por teléfono. A las 2 horas le marcan que ya falleció. Entonces es algo que no nos podemos explicar eso. ¿Los dejaban entrar a verlo o no? Dejaban entrar a verlos, no hay ningún protocolo ahí arriba, nada, o sea, las enfermas. ¿Entrabas a verlo, sí? Así como estoy, nada más me ponía mi cubrebocas y así entraba. O sea, no hay ningún protocolo. Entonces, los doctores allá nada más andan con sus cubrebocas, no andan ni con sus trajes, no andan ni con nada. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Si aquí estuviera el virus, todos estuvieran con sus trajes, guantes, mascarillas, todo, no hay nada. ¿Qué tipo de cubrebocas traen los médicos? Estos sencillitos de 5 pesos que venden, 5 o 6 pesos que venden. Bueno, pues indignados por la falta de preparación, según ellos, del personal, equipo de protección y protocolos, la familia se llevó el cuerpo del padre y del suegro de don Marco Ramos, se lo llevó ya sin mayor explicación médica. Éramos varios. ¿Cuántos llevan hoy? Hoy, 2. ¿Alguna instrucción en particular? Pues existen los protocolos de manejo de cadáveres para estas situaciones. Son cremaciones directas. Perfecto. Todo el equipo necesario. Bien. Entonces está confirmado el COVID. Sí. ¿Cómo se llamaba tu papá? Marco Ramos Andrade, directamente de aquí al crematorio. Directamente al crematorio. No se va a velar, ni se le va a hacer misa, nada. Va directamente al crematorio. ¿Qué historia? ¿Qué es lo que está pasando? Sabemos que es un caso, pero ¿qué ilustra este caso? Buenas noches, ¿cómo están las cifras? Las cifras hoy, este lunes 20 de abril, pues sigue creciendo, sigue avanzando. La cifra de muertos en México, 712, lejos todavía de que, como dicen las autoridades, se aplane la curva. No vemos todavía una cresta de esa curva, sino un crecimiento. 712 muertos esta noche por coronavirus, incluido el señor que acabamos de ver, y la letalidad del porcentaje entre contagios y muertos
La de México sigue siendo muy superior a la del mundo, 6.8 en el mundo, 8.1% en México. En las últimas semanas, las funerarias de la Ciudad de México y del área metropolitana han sido instruidas por la Secretaría de Salud para que atiendan la guía de manejo de cadáveres por COVID. Visitamos la funeraria París, muy cerca del Centro Médico La Raza, y vean estas imágenes, vamos a ver estas imágenes, son muy impactantes. Esto fue lo que encontramos. Para los trabajadores de funerarias, atender un servicio de muerte por COVID-19 es algo serio. No cumplir con los protocolos podría poner en riesgo su vida. Así es como se preparan para realizar estos servicios. Lo primero que tenemos que utilizar es un par de guantes para que poder sacar nuestro equipo y alistarlo para irnoslo poniendo. Después de llevar a cabo este proceso, los trabajadores de las funerarias ingresan al área de patología, donde permanecen los cuerpos en refrigeración. Normalmente traen una etiqueta con el nombre de la persona que falleció, ya que nos asesoramos que es esa persona. Nos hacemos espacio para poder hacer maniobra alrededor. Implementamos la desinfección. Ya que desinfectamos el área, vamos por nuestro ataúd, nuestra matilla. Desinfectamos nuevamente, cerramos nuestra bolsa séptica y desinfectamos nuevamente en la parte de arriba. En una bolsa vamos a desechar el primer traje que utilizamos. El trabajo de desinfección y retiro del equipo protector toma 15 minutos más. Se retiran el primer par de guantes y con el segundo retiran el resto del equipo protector. El overol se quita de adentro hacia afuera, evitando tocar la parte que estuvo expuesta. Concluido el proceso, trasladan el cuerpo directamente a los hornos crematorios o al panteón donde se enterrará. Bueno, David Vélez, el presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores de la Ciudad de México, pidió a la Consejería Jurídica del Gobierno de la ciudad que amplíe los horarios de los hornos crematorios donde llevan los cuerpos. Actualmente están abiertos 8 horas, piden que se mantengan 24 horas en operación. También el señor David Vélez denunció que no todas las actas de defunción refieren que el cuerpo tuvo contagio de coronavirus. Por eso los trabajadores de las funerarias tienen la instrucción de aplicar el mismo protocolo para cuerpos cuya acta de defunción venga por neumonía típica, choque séptico o insuficiencia respiratoria. En fin, ahí están esas historias. Muchas gracias por los comentarios que estamos recibiendo, por la respuesta que tenemos esta noche en las redes sociales y para las personas que nos preguntan si hace unos momentos Donald Trump ordenó cerrar la frontera con México. Eso no es así, pero lo vamos a explicar, Cristal. Eso lo vamos a explicar en unos momentos. Antes más adelante, tenemos más de estos temas. Sí, hay más información, Ciro. Muy buenas noches. Y ahorita que comentabas de las funerarias, también el presidente de la Asociación de Funerarias, en el caso de Italia, en algún momento hizo una declaración fuerte que ellos se convertían en familiares o amigos de las víctimas mortales, porque regularmente los más cercanos estaban en cuarentena tras la muerte de un ser querido por coronavirus, así que pues ahí está. Esperemos no llegar a esos puntos, por supuesto. Y hoy se informó que en lo que va de la epidemia del coronavirus se han registrado 21 agresiones a personal de enfermería del IMSS. Estas agresiones han ocurrido en 12 estados del país. Esta noche la jefa de programas de enfermería del IMSS, Fabiana Cepeda, pidió a la población que acaben, que terminen con estas agresiones. Duele hablar de lo que le pasa a tu gente,
duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familia y que hoy estamos dejando muchas cosas. Estamos dejando nuestras casas, nuestra familia, estamos dejando nuestra vida. No es por justificar, pero sabemos que algunas personas atacan ante el miedo de que podría tratarse de personal contagiado de COVID-19. Y es que seguimos viendo, Ciro, casos como este. Esta madrugada falleció el doctor Jesús Ricardo Ríos. Él es médico, era médico pediatra del Hospital General de Atizapán, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de México. El doctor había contraído el coronavirus, así lo dijo su esposa Ivonne Santana. No hubo funeral para este doctor. Al mediodía de inmediato fue incinerado en el crematorio del Panteón Dolores. Y hoy regresaron a las calles los doctores, médicos, enfermeros, enfermeras que insisten en que no les dan suficiente equipo para atender casos de contagio de coronavirus. Hoy volvimos a verlos en la Clínica 6 del Seguro Social de Tecate en Baja California. Insisten en que no hay protocolos de tratamiento y también salieron a manifestarse los trabajadores del Hospital General Aurelio Valdivieso, esto es en la ciudad de Oaxaca, y en el Hospital General de Tapachula en Chiapas. Bueno, y antes de regresar a más cosas sobre coronavirus, más temas, más historias, hace 8 días, el viernes, hace 2 viernes, David Páramo dijo esto aquí, lo tundieron en las redes sociales, se le fue encima gente de la 4T, pero bueno, esto lo dijo hace 2 viernes. ¿Qué ganamos? Dicen que ya las victorias ya no se van a llamar pírricas, que ahora se van a llamar nálicas. Luego el viernes lo repitió el lunes, hace 8 días, y David, nálicas, porque México, según esto, había logrado un gran acuerdo con la OPEP, pero ¿qué significa que en este momento, México tenga que pagar $2 para que alguien le compre un barril de petróleo, David? Que Rocío Nale es una genio la señora. Ahora resulta que tenemos que pagar $2.37 para que se lleven nuestra basura. No, nuestro petróleo con el que supuestamente vamos a rescatar a México. Lo hiciste muy bien, Rocío. Ahorita que baje Ciro, te doy los detalles de esta nueva tragedia. Y es que sí, en las operaciones de petróleo esta noche México no solo no está cobrando, sino que va a tener que pagar para que alguien compre el petróleo. Y México quería producir más petróleo. Así reaccionaron las redes sociales de esperar cuando se conoció esta noticia, y este meme fue muy comentado. Ay, joven, no tengo monedas de 50 centavos, ¿no se quiere llevar un chicle o un barril de petróleo? Qué cosa, qué cosa. Bueno, ¿cómo están las cifras esta noche en el mundo? Estados Unidos acercándose al 1,000,000 de contagios y más de 42,000 muertos, ya casi el doble. Estados Unidos, el doble de muertos que tiene España y casi el doble de los que tiene Italia. En México, 8,772 contagios. Como veíamos al inicio del programa, 712 muertos. En las últimas 24 horas murieron por coronavirus, incluido la persona que vimos al inicio del programa, 26. Y 511 contagios. En Estados Unidos, 26,000 contagios y casi 1,500 muertes en las últimas 24 horas. ¿Cómo va la curva de contagios? Pues también para arriba. No hay todavía una cresta y no vemos todavía que se aplane, como dice la autoridad. Los municipios de mayor contaminación, Tijuana es el número 1, Culiacán el 2. La Ciudad de México, si la tomamos por delegaciones, está Iztapalapa, Gustavo Amadero, en fin, ahí están los 10 municipios o alcaldías con más contagios. Y la evolución de coronavirus, la gráfica que hemos venido manejando, pues sí, en el día 53 México no se parece a España, ya no se pareció a Italia, pero siguen siendo muchos casos. Y continúan las protestas en Estados Unidos en contra del aislamiento. 2,000 personas se manifestaron en esta ocasión en Harrisburg, la capital de Pensilvania. La mayoría eran simpatizantes del presidente Trump, algunos incluso iban armados. Las medidas ahí en Pensilvania se aplican al menos hasta el 8 de mayo.
quarantine and get you back to work now. If they want my money, then let me work. Continued shutdown is risking our lives in a much more profound way. Our entire economy is at risk. It's a shame what's going on. I'd rather be out working right now than staying down here on the Capitol, even though I don't mind being here, but, you know, it's just, I'd rather be working. People are struggling. It's hard for them to make ends meet now, you know, with all this, stuff that's going on here, and it's got to be cleaned up. It really does. Who brings guns? Are you threatening him? Y ayer en Denver también hubo una protesta contra el aislamiento, pero la imagen que se quedó fue esta que está viendo usted en pantalla. Mientras algunas personas se dirigían en sus vehículos a la protesta, 2 enfermeros les bloquearon el paso durante unos minutos. Y se plantaron ahí los enfermeros, no dejaron pasar a estas personas. Son las protestas en Estados Unidos, dicen, son las protestas promovidas por los seguidores de Donald Trump. Y hablando de los seguidores de Donald Trump, y gracias por las preguntas, hace un par de horas Donald Trump tuiteó, leo textual, a la luz del ataque de un enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros ciudadanos, voy a firmar una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración hacia Estados Unidos. No dijo cuándo firmaría esa orden, solo dijo que la va a firmar. ¿Qué significa esto? Le preguntamos a uno de los más destacados abogados de migración de Estados Unidos, al abogado Charles Foster, cómo interpretaba este tuit del presidente Trump. El abogado Foster nos respondió 2 cosas. Una, que la supuesta orden ejecutiva no puede violar las leyes federales, por lo que para aplicarse tendría que librar muchos obstáculos en las cortes y que esos obstáculos difícilmente los iba a librar. Y 2, que en todo caso esa acción del gobierno de Trump solo alcanzaría a los extranjeros que busquen residencia en Estados Unidos, a quienes busquen quedarse a vivir en Estados Unidos. Entonces, conclusión, no es un cierre de fronteras, no tocaría a los turistas ni a los estudiantes. Parece más bien un mensaje del candidato Trump a su base dura de electores. Así se juega a la política y a las elecciones en tiempos de coronavirus. Por cierto, lo que sí, esta sí es información confirmada, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron ampliar por un mes las restricciones en la frontera. Son las restricciones de entrada que comenzaron el 21 de marzo. Se mantendrán esas disposiciones hasta el 20 de mayo. Las personas que sí pueden cruzar la frontera son quienes lo hagan por viajes considerados esenciales, es decir, por motivos médicos, mexicanos con permiso para trabajar en Estados Unidos o el comercio entre ambas fronteras. Quienes no pueden cruzar, quienes van por turismo, por recreación, viajes culturales o porque tienen programado asistir a un evento. Mientras que en otros países amplían las restricciones, Ciro, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó de sorpresa ayer a apoyar un acto convocado en Brasilia para protestar contra la cuarentena. Si le gana a todos, Bolsonaro. Sí. Bolsonaro llegó sin cubrebocas, sin ninguna medida de protección y le costó un poco hablar con sus simpatizantes. Veamos por qué. Tenho certeza. Todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria. E vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil. Cheia da velha política. Agora é
y Dios acima de todos. La tos no le permitía interactuar con sus seguidores, coronavirus o no, ya sabremos después, pero donde empezaron a tomar medidas un poco más fuertes, regresando a México, es en Jalisco. Y es que a partir de hoy el confinamiento es obligatorio en el estado. El llamado es solamente salir a la calle si es muy necesario y en caso de hacerlo se deberá usar cubrebocas. Sin embargo, hoy todavía se vio mucho movimiento en las calles, personas sin utilizar cubrebocas, sin las medidas necesarias. Estas medidas prevén multas de hasta 36 horas de arresto administrativo a quienes no acaten el quedarse en casa y se clausurarán los comercios que abran y que no sean esenciales. Estas medidas estarán vigentes hasta el 17 de mayo. Y otro estado que también puso sus medidas de confinamiento obligatorio fue Michoacán. Ahí el gobernador Silvano Aureoles decretó aislamiento obligatorio y también anunció que habrá sanciones para quienes no acaten estas medidas. Y quien se negó a aplicar este tipo de medidas fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. No vamos a llegar como han llegado en otros estados de la República a multar a la gente que esté en la calle o a detenerla. No vamos a hacer un toque de queda aquí en la ciudad, pero sí vamos a tomar algunas otras medidas en los próximos días. La jefa de gobierno reconoció que sigue viéndose más gente en las calles, que hay más movilidad. Ella habló de que esto está pasando en las mañanas, pero hoy hicimos un recorrido a eso de las 6 de la tarde y así vimos las calles de la Ciudad de México. ¿Son esas imágenes 6 de la tarde? Esto es a las 6 de la tarde. Ciro, la gente sigue saliendo a las calles. Claudia Sheinbaum insistió que la movilidad se mantiene un 65% debajo de lo normal. Por eso, Sheinbaum aseguró que esperarán la llegada de la fase 3 para implementar nuevas medidas. Y Ciro, por la mañana conversaste con Julio Frey, el exsecretario de Salud y actual rector de la Universidad de Miami en Florida. Dijo que viene el periodo crítico del coronavirus en México y cuáles han sido los errores en nuestro país. En México lo que pasó, como en otros países, es que se perdió tiempo valiosísimo minimizando la gravedad de la emergencia. Ahora lo que estamos viendo es una situación mucho más grave que se pudo haber evitado con una respuesta más oportuna. Creo que una de las cosas que se ha perdido es la credibilidad. Los datos que se emiten no son siempre creíbles. Y sean o no correctos. El problema también es que nos agarra esta pandemia con un sistema de salud muy debilitado por las acciones del gobierno en sus primeros 2 años. Y ese sistema de salud muy debilitado, aquí han podido ver las crónicas, al menos a lo largo del último año. Aparte de ser exsecretario de Salud, es una eminencia reconocida en el mundo, Julio Frey. Y hemos hablado, como bien dices, de todo lo que sucede en el sector salud a nivel mundial, Ciro. Países que se jactan de tener el mejor sistema y ha fallado en estos momentos con el tema del coronavirus. Vámonos a Alemania ahora, donde pues hoy se dieron pasos de regreso a la normalidad porque relajaron algunas restricciones. Comercios de hasta 800 metros cuadrados pudieron abrir, recibieron a los clientes siempre y cuando utilizaran cubrebocas. Estudiantes del último año de preparatoria de algunos estados ya regresaron a la escuela y en el caso de los niños, ellos volverán a partir del lunes 4 de mayo y de manera escalonada en pequeños grupos. Esto fue lo que comentó hoy al respecto la canciller Angela Merkel. Wir dürfen keine Sekunde aus den Augen verlieren, dass wir trotz allem immer noch ganz am Anfang der Pandemie stehen, dass wir am Anfang stehen und noch lange nicht über den Berg sind. Und ich glaube, das müssen wir uns gerade zu Beginn dieser Woche, in der ja die ersten Lockerungen in Kraft treten, wieder und wieder klar machen. Pues qué lunes. Qué lunes, Ciro. Y Alemania, donde, por cierto, las medidas siempre fueron un tanto más relajadas que en todos los países. Pero ya viste cómo regresar. Ya. Pero ahí van. Gracias, Buenas Cristal, noches, buenas noches. En la mañana el presidente López Obrador habló de las muestras de solidaridad que se han visto ante la pandemia del coronavirus y le preguntaron concretamente sobre grupos criminales de narcotraficantes que están repartiendo despensas a la población. Esto dijo el presidente. Ahora ya me salieron como los que estaban antes, que repartían despensas, frijol con gorgojo. ¿Usted tiene información de que vengan del crimen organizado? Sí,
en varias partes. No se puede evitar porque llegan y entregan despensas, le ponen hasta el letrero de la organización a la que pertenece. Aprovecho para decirle a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia, que he estado viendo que reparten despensas, ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado. Entonces que no vengan ahora a decir estamos entregando despensas, no, mejor bájenle. Bájenle. ¿Le harán caso los criminales al presidente? Bájenle. Pues a pesar de las medidas de aislamiento, la violencia en el país no se detiene. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ayer fue el día más violento en México, en lo que va del año, con 70% de la población en sus casas. De acuerdo a estas cifras que reportan las fiscalías estatales, ayer se cometieron 105 homicidios dolosos en México. Increíble. Y hace unos momentos se dieron a conocer las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre los delitos en marzo. No hay buenas noticias. 3.078 homicidios dolosos en marzo, más que en marzo del año pasado, con lo que se convierte en el mes más violento del 2020, pese a que la mitad del mes la gente ya estaba en sus casas. El robo con violencia también aumentó. El mes pasado, ahí están las cifras, se denunciaron por poco, pero aumentó. Y según estos datos, el secuestro pues se mantuvo más o menos como estaba, incluso ligeramente abajo, 94 víctimas en febrero, 92 en marzo. Sin embargo, esto cambia si se compara con las cifras que hoy también presentó la Organización Alto al Secuestro, y ellos dicen que los secuestros fueron el doble, casi el doble, 170 en el mes de marzo. Por cierto, de acuerdo con Alto al Secuestro, los estados están registrando más víctimas que secuestros, entre ellos Veracruz, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo y Puebla. Y hablando de violencia y demás, hoy el Senado, increíble, convocó una sesión para aprobar una ley de amnistía para sacar de la cárcel a delincuentes y en algunos casos criminales, liberarlos ante la emergencia sanitaria, algo que pidió el presidente López Obrador la semana pasada y que parecía imposible. Nadie pensaba que hoy pudiera sesionar el Senado, y hoy esta crónica es histórica, esta crónica de Ivonne Melgar sí sesionó. Creo que es la primera vez en la historia de México que el Senado sesiona enmascarado. Las dificultades advertidas para reunir a los senadores y aprobar la ley de amnistía fueron superadas. Ni la resistencia de la oposición, que se negó a pasar lista, ni las recomendaciones sanitarias de que los mayores de 60 años deben quedarse en casa, nada impidió la llegada de los senadores de Morena y sus aliados del PT, PES y Partido Verde, quienes portaron cubrebocas de diversas calidades y estilos. Los blancos cumplidores, el modelo paliacate de Jesús Rodríguez y Félix Salgado, el protector de rostro completo de la presidenta, caretas, guantes, cubrebocas que envidiarían los médicos que aún protestan por falta de insumos adecuados. Convocados por el presidente López Obrador a no retrasar más la ley que abrirá las puertas a los reclusorios a unas 6,000 personas, los legisladores iniciaron temprano el pase electrónico de lista, hasta conseguir el número mágico que haría el quórum con 65 asistentes. Una cifra que se incrementó después a 89, cuando la oposición acudió al Pleno para intentar sin éxito que también se analizaran sus iniciativas de penalizar las agresiones al personal de salud y armar un plan frente al descalabro económico que dejarán los días inciertos del COVID-19. Se trata de que todos vayamos jalando de la misma manera, que todos vayamos cubriendo las deficiencias de los hospitales, las necesidades, los insumos. Pero ningún argumento opositor logró cambiar de parecer a los senadores de Morena. Así que, a no ser por la sana distancia que obligó un espacio vacío entre escaño y escaño, el programado ir y venir de senadores a sus oficinas para que en el salón no hubiera más de 50 al mismo tiempo, el servicio de limpieza que se aplicó a la tribuna en medio de cada intervención, las cosas en el Congreso siguieron igual.
Vergüenza les debería de dar haber citado a este Senado para liberar delincuentes y no para apoyar a los mexicanos que se esfuerzan y que están batallando en sus casas. ¿Por qué están peleados con el mexicano que se levanta todos los días a esforzarse para llevarle comida a su familia? Los delincuentes de cuello blanco andan afuera todavía. La mayoría andan afuera. Y por cierto, no vamos a liberar a García Luna. Con 68 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones, quedó aprobada la ley de amnistía. Ninguna ley para la emergencia. Solo un aplauso de consenso que el senador Ricardo Monreal pidió para médicos, enfermeras y camilleros. El Ejército Blanco, como él los llamó. Van a regresar a sus estados y les van a preguntar qué hicieron para que no agredan a los médicos y a las enfermeras y a los representantes de salud. Hay 4 bancadas que llegó a este cargo únicamente para cumplir los caprichos del presidente. Increíble, y de ahí quieren que salga la unidad nacional, de ahí. Y qué ignorancia de esa senadora de Morena que dice, ni crean que vamos a liberar a García Luna. Por supuesto que no, senadora. Si está detenido en Estados Unidos por autoridades de Estados Unidos, en una cárcel de Estados Unidos y será juzgado por Estados Unidos. La ignorancia de los senadores o el show en medio de este desastre. Por cierto, la Barra Mecana, Colegio de Abogados, publicó un pronunciamiento, creo que no leyeron los senadores sobre esta ley de amnistía. Manifiestan que están inconformes y se oponen a dejar en libertad a sujetos sin haber escuchado a las víctimas y sin garantía de que no vuelvan a causar daño a las víctimas. Y dice también la Barra Mexicana Colegio de Abogados que el beneficio de la amnistía a los presos en supuesta situación vulnerable viola el Estado de Derecho y la Ley General de Víctimas. Ya veíamos al inicio del programa, hoy fue un pésimo día para el petróleo. La mezcla mexicana cayó a su peor nivel y cotiza en negativo. Se está vendiendo hoy en menos 2.37. Si alguien se quiere llevar un barril de petróleo, el gobierno mexicano le paga 2.37. El crudo de Texas también se desplomó y se cotizó a menos de $37. La caída de los precios de petróleo fue generalizada en todo el mundo y pensar que México todavía quería producir y vender más barriles de petróleo. Cursi es aquello que pretende ser sublime, pero termina en ridículo. Y así es Rocío Nale. Lo logró, va a pasar a la historia por este ridículo. El peor precio del petróleo en la historia de México. Ni Echeverría, ni López Portillo, ni de la Madrid, ni todos los desastres petroleros en la vida habían logrado lo que hoy logró Rocío Nale. Tuvimos que pagar $2.37 para que se llevaran nuestros barriles de petróleo. Así como cuando pasa la niña de fierro viejo que vende, así lo tuvimos que soltar. Esa es la misma mujer que decía hace unos días... Y queríamos producir todavía más petróleo. No, esa es la misma. Queremos todavía. Bueno, quieren ellos en el gobierno, yo no. Yo es de esa, mira. Esa no es mía. Decía ella que le habían aplaudido, te digo, Cursi, que le habían aplaudido porque había contribuido a estabilizar los precios del petróleo. Acuérdate que aplauden y luego se mueren de la risa. No, estaban aplaudiendo porque cuando ya se ve acá... A ver. Decían, es que no sabe, señora, que esos 100,000 barriles va a tener que pagar $2 lo que no sabía, la próxima ¿sabes de qué semana? se reían los árabes? Sí. De que ya entraron al mercado asiático donde nosotros le vendíamos y ya también le están vendiendo a Estados Unidos. Nos van a sacar del mercado. Y además era pelear una cuenta de 9.7 millones y nosotros, no, es que yo nada más quiero pagar 100. Y alguien dijo, Donald, dijo, ya, esta es plática de pobres. ¿Qué viene? Yo la pago. ¿Qué viene? Una de dos. O el gobierno entiende que ya se acabó el mundo que conocían, que esperaban, que pensaban que Pemex fuera lo que iba a salvar a México y todo eso. Si siguen pensando así, se acabó, ¿eh? Se acabó porque vamos a caer en la peor de las crisis que haya vivido este país. Olvídate de Echeverría, de López Portillo, de la Madrid. El error de diciembre. El error de diciembre va a parecer un día de campo con niños y paletas. El gobierno tiene que entender que no le puede seguir metiendo dinero a Pemex,
Producir un barril de petróleo cuesta, según a quien le preguntes, entre 10 y 14 dólares por barril. Hoy tenemos que pagar para que se lo lleven. Hoy, si fuera una empresa privada, se darían la llave hasta mejor opinión, hasta mejor momento. Dejarían de meterle dinero, dejarían de hacer capitalizaciones. Nadie quiere comprar hoy petróleo. Porque hay demasiado petróleo en el mundo, porque no hay donde almacenarlo. Pero se saldrá de esta crisis en algún momento. Hoy sobra demasiado petróleo. Va a salir la crisis primero de salud y hay demasiado petróleo en el mundo. Hay demasiado petróleo en el mundo y hay una tendencia a dejar de usar petróleo. Entonces estamos perdidos, estamos en el peor de los mundos. El gobierno tiene que entender, de entrada, que tiene que cerrar dos bocas. Tiene que entender que el mundo no existe como ellos lo vivieron hasta enero. Y tienen que adaptarse. Van a decir que estás equivocado, que eres un neoliberal. También lo dijeron cuando todo el mundo decía que el plan de Pemex era malo. No, malditos neoliberales. Cuando las calificadoras empezaron a... No, es que los neoliberales están equivocados. Cuando tú crees que todos están equivocados y tú tienes la razón, lo más probable es que tú seas el equivocado. Okay. Yo lo único que quiero, a forma de remate, ¿te parece bien? Venga. Échame la cámara. Rocío, lo lograste, ya no existen las victorias pírricas, ahora son nálicas. Por cierto, ¿dónde estás? Hoy no apareció Rocío Nale. Bueno, antes la SEP reinició las clases, pero a distancia con el programa Aprende en Casa. Estas clases se transmiten por los canales de televisión, por Ingenio TV, 11 Niños y TV UNAM. Son clases para los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Las sesiones tienen como base el libro de texto gratuito. Para las clases de primaria y secundaria habrá 2 turnos, el matutino y el vespertino. Y pues vamos a ver cómo funciona este método. Se agota el tiempo y la realidad está superando los cálculos más pesimistas. Esta noche, el turismo está en ceros. El petróleo no solo está en ceros, como lo explicó David, esta noche México tiene que pagar para que le compre petróleo. E inevitablemente las remesas, que es la otra gran fuente de financiamiento de este país, van a tener que caer, pues quienes las mandan, los mexicanos en Estados Unidos, también la están pasando muy mal. Y aquí el gobierno insiste en que la solidaridad de las familias nos sacará adelante. Ahí la dejamos esta noche. Bueno, la dejamos con una frase expresada hoy también por el exsecretario de Hacienda de este gobierno, Carlos Ursúa. Él dijo, el gobierno federal está desde hace ya varias semanas pasmado, se quedó literalmente agarrotado, no tiene ni idea de qué hacer ante la crisis económica. Carlos Ursúa, que algo sabe de esto. Ahí la dejamos y a pesar de todo, saldremos adelante. Hoy se ve más complicado que nunca, pero tendrá que imponerse la razón, tendrá que imponerse el sentido común y vamos a salir adelante. ¡Ánimo!